Así, vamos al buenos días con nuestro invitado, el doctor Mario Cubi, que ya está con nosotros y con quien vamos a dialogar en esta programación. Ingeniero Mendoza, Alcides Montilla, Julio Ayala Serra, ustedes tienen la palabra. Adelante, compañeros. Alcides, tiene cerrado su micrófono, ahora Bueno, sí. saludamos pues, al abogado Mario Cube, subsecretario de Gobernabilidad. ¿Qué tal, abogado? Mucho gusto. Mire, hoy en la mañana leía una información de Diario El Universo, sostenida en una aseveración del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Dice, denuncia por peculado en contratos de Flopec ya la presentó a la Fiscalía el propio gobierno de Guillermo Lazo en sus primeros meses de gestión. Dice, el 17 de septiembre del 2021, durante la administración del presidente Lazo, la entonces gerente de Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana, Pilar Ferri, es un nombre que recién sale para mi concepto, presentó una denuncia en contra de Jaime Condoy Blasio, primera vez que lo oigo, quien había ocupado también la gerencia de Flopec, pero en el gobierno de Lenín Moreno. Según la denuncia realizada por presunto peculado, Ferry logró detectar una serie de irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo, entre ellos con la empresa Amazon Tanker. Como el presidente la asoció llamado a juicio político por peculado, nada más que por peculado. Toda esta información que le estoy leyendo, abogado Cubi, ¿cambia en la forma o en el fondo de la situación o no? Así es, muy buenos días. Buenos días también a Julio, Andrés y a todos los que escuchan el programa. Creo que es importante hacer una pequeña revisión de la realidad jurídica para poder responder de manera concreta a la pregunta, Alcides. A ver, primero, realmente, y lo digo, créanme, yo sé que puede sonar poco objetivo siendo hoy viceministro de gobierno, pero lo digo más como abogado y ustedes me conocen como decano de una facultad de Derecho y profesor de Derecho porque me toca analizarlo desde esa perspectiva porque me da vergüenza tener que ir a las aulas a enseñar esa sentencia burda de la Corte Constitucional, con la cual, como demócratas y respetuosos de la separación de poderes, nos corresponde acatar, pero que no podemos dejar de expresar nuestra, voy a utilizar el término sorpresa para ser políticamente delicado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y esto es texto de la propia sentencia, habla que en este tercer cargo de presunto peculado por el proceso Flopec existen inferencias fácticas mínimamente verosímiles. Inferencias mínimamente verosímiles. Eso que representa básicamente, insisto, para tratar de usar los términos más pertinentes, una especie de revisión en la que digo, bueno, por lo menos, por lo menos no es irracional del todo lo que están argumentando, nada más. Y con eso acabamos de abrir la puerta, y ojo con esto, porque más allá del presidente Lazo en este momento, lo que acaba de suceder es un precedente nefasto para la democracia del Ecuador y para la estabilidad política del Ecuador. ¿Pero qué significa esto? Que el día de mañana 46 asambleístas se juntan, se inventan una narrativa que sea una inferencia fáctica mínimamente viable, que no sea irracional completamente, y con eso es suficiente para chantajear a cualquier presidente de la República con un juicio político. Eso es lo que sucede. Ahora, vamos a los hechos para responder a su pregunta. Esto es un contrato que se firma en el 2018. Todos estamos claros que el presidente Lazo asumió mayo de 2021. Ese mismo contrato tiene una adenda en el año 2020. Todavía no estaba el presidente Lazo. Más adelante se establece ese examen especial de Contraloría, el cual se entrega el 11 de mayo del 2022. En ese examen especial no hay indicios de responsabilidad penal por ninguna parte. Tampoco hay recomendación de terminar o cancelar o suspender siquiera el contrato. Lo único que existen son recomendaciones de carácter técnico y financiero para mejorar las condiciones del contrato. El drama que hay en la mitad de, Estupiñán decidió terminar unilateralmente el contrato. Sí, fue una tontería. Parece que el almirante, más allá de que merece mi respeto como ciudadano, no entiende derecho internacional y cuando decide ir
a terminar unilateralmente el contrato, expone al Estado ecuatoriano a un proceso de arbitraje internacional multimillonario por un incumplimiento unilateral de contrato. Cuando uno quiere revisar un contrato que tiene un plazo determinado y una cláusula arbitral, lo que corresponde en derecho internacional es una renegociación, así como pasa con los tratados bilaterales de inversión o de comercio. Entonces, ante ese error, el propio Estupiñán, y estos son documentos oficiales, pide la cancelación del proceso de terminación unilateral, porque se da cuenta que es un error. Desde ahí entonces se implementan las mejoras que en julio de 2022 es la última reforma al contrato, implementando las mejoras de Contraloría. Y la mejor prueba que les puedo presentar, porque los números no mienten, es que el año 2020, sin el presidente Lazo, Flopec tiene pérdidas. En el año 2021, donde se empiezan a dar ciertos ajustes, Flopec tiene utilidades sobre los 13 millones de dólares. Y en el 2022, bajo la administración del presidente Lazo, donde se implementan todas las mejoras de Contraloría y algunas adicionales, Flopec cierra el año con una utilidad de 180 millones de dólares. 14 veces la del 2021 e infinitas veces porque era negativa la del 2020. Entonces, realmente no cabe en ninguna parte, en virtud de los hechos y no de una narrativa mínimamente viable que cualquier mamarracho se puede inventar, el presumir un peculado cuando lo único que ha sucedido es que el ingreso del Estado ecuatoriano sigue subiendo y por supuesto no hay una sola prueba ni en la solicitud, ni en la narrativa, ni en la argumentación directa en contra del presidente Lazo cuando un peculado, salvo que los señores sigan con su tesis de comisión por omisión, se dé sin un acto propio de beneficio. Permítame esta pregunta antes de darle paso al ingeniero Andrés Mendoza. Hoy también el legislador, el asambleísta socialcristiano Esteban Torres, que es jefe del bloque legislativo, coordinador del Partido Social Cristiano, dice, nosotros no tenemos que probar peculado, no somos fiscales ni jueces penales, debemos demostrar la responsabilidad política del presidente en el caso Flopec. Nuestro trabajo ya pasó del filtro de la Corte Constitucional, hasta ahí la referencia. La pregunta, con esa frase, don Esteban Torres ya destituyó al presidente Lazo, pues. Bueno, me parece que el asambleísta Torres ya hace como unos 60 días ya destituyó al presidente, ¿no? En su mente solo está encontrando las vías, las formas y las excusas, pero él ya está en ese plan. Ahora, el resto de asambleístas, y por ahí el presidente de la Comisión de Fiscalización también ha sido claro, no deben confundir el que sea un juicio de carácter político, que ojo, desde la Constitución de 2008, que los propios correístas aprobaron en mayoría en esa época, se estableció este elemento jurídico al juicio político, ese artículo de la Constitución, que ojo, inclusive si usted se va a las discusiones, a lo que llamamos del espíritu de la ley del constituyente, justamente lo establecen para evitar procesos como el que pasó con Bucaram o los demás en el siglo anterior, en el cual se busca que haya una de las causales que se acoplen y que se hayan realizado para que se pueda avanzar al juicio político. Sin duda que ahora estamos en un escenario de votos, no vamos a negarlo, lastimosamente, si los asambleístas no les da la gana de ver el derecho, van a basarse en su decisión política, que es lo que parece que está empezando a conformarse. Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización, la defensa y los argumentos en contra deberán siempre ser en virtud de la causal específica, del caso específico, claro, que se ha establecido por el contrato de Flopec del 2018. Ninguna otra cosa, porque cuidado, los asambleístas que pueden estar o no de acuerdo con gestiones del presidente de la República creen que el juicio político, reglado con claridad en la Constitución, es un ejercicio de evaluación a la gestión presidencial, porque en un sistema republicano y democrático como el nuestro, eso no existe. Se estarían yendo por encima de la ley. Cuidado con eso. Esta entrevista sigue con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Gusto de saludarlo, abogado Mario Cubi. Quiero preguntarle algo para nuestros oyentes, fundamentalmente, que con claridad nos especifique qué es peculado. Te agradezco, Julio. Primero, que gusto saludarlos nuevamente. Espero pronto vernos en la cabina. Pero básicamente el peculado, en palabras sencillas, es el uso y abuso de fondos públicos para beneficio propio. Sí, ese es el peculado. Entonces, aquí, además, Julio, le agradezco la pregunta porque permite, en toda la solicitud de juicio político de la Asamblea, la quinta, por cierto, por la cantidad de errores que cometieron y responsabilidades procesales, y la propia Corte en su análisis, nunca, pero nunca establece ni una orden directa del presidente, ni un beneficio que haya recibido el presidente.
Entonces, los dos elementos básicos para que se configure un peculado no existen. Lo que hay es un desacuerdo quizás en la forma en que se manejaba un contrato, y aquí también es importante que los ciudadanos entiendan una cosa. En el sector público, en el Poder Ejecutivo, hay más de 5,000 cargos de libre remoción, y cada uno de esos ejerce cientos de funciones diarias. Entonces, hay algunos que dicen, pero ¿cómo el presidente? Oigan, ¿ustedes saben cuántas cartas de oficios y comunicaciones llegan al despacho de presidencia que se derivan por los canales pertinentes, sea a las distintas instituciones de investigación, a la propia EMCO, o sea, creo que es importante que los ciudadanos entiendan que no es ni jurídicamente, eso está claro, pero además fácticamente viable el pretender que el presidente de la República sea responsable por cada acto que comete cada uno de los 5,000 y pico de funcionarios de libre remoción de un gobierno. Por eso la responsabilidad es personal, por eso el análisis se debe hacer a cada funcionario, por eso el análisis debe realizarse de manera objetiva y en virtud de derecho, aun cuando políticamente pueda uno caer mal. Entonces hoy, lo que es claro, Julio, en virtud de su pregunta, es que no se ha aprobado en ninguna etapa, y no se ha aprobado porque no existe culpabilidad del presidente de la República en materia de peculado sobre un contrato que además se firmó antes de que él sea presidente. Estando claro ese aspecto, sin embargo, aquí viene el sin embargo, ¿no? Sin embargo, los señores legisladores que dicen que esto es un juicio político y que no tienen que probar peculado y que no tienen que probar nada, sino que van a votar seguramente de acuerdo a su criterio si se queda o se va el presidente. Dicho esto, daría la impresión, abogado Kubi, de que la suerte del presidente está echada, de que los votos, por más de que hagan, no los van a cambiar y que va a lo mejor a ser censurado. Pero, lógicamente, al presidente de la República le quedan otras armas para poderse defender. Una de ellas es la famosa muerte cruzada. Muerte cruzada que ya dijo el presidente en una de sus especificaciones, él puede usarla por el entorpecimiento del Congreso a cumplir con el plan de desarrollo. Pero aquí viene mi pregunta, abogado Kubi. Dentro del plan de desarrollo está, por ejemplo, que la policía y las Fuerzas Armadas deben unirse para combatir la delincuencia. Bien, Julio, buena la pregunta. Dos elementos. Primero, si bien es cierto la decisión final de la Asamblea va a ser que ese es un órgano política, también es cierto que existen asambleístas y confiamos plenamente en esa responsabilidad, más allá del ejercicio partidista, que van a darse cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza, que si bien es cierto la Asamblea y nosotros como demócratas reconocemos la labor de fiscalización, que es una de las principales de la Asamblea Nacional, eso no puede tergiversarse por odios personales o intereses partidistas, con lo que sería sí en la práctica, y lo digo con todas las letras, un golpe de Estado, porque el buscar utilizar una herramienta que es legal, pero utilizarla de manera inadecuada, sin los sustentos jurídicos que detrás se exigen, es aprovecharlo para básicamente tumbar un presidente que me cae mal o con el que no estoy de acuerdo. Y desde ahí nuestra defensa va a ser en derecho, con la verdad, con los hechos, y el presidente ha decidido defenderse. Confiamos en que primero la Comisión de Fiscalización podrá identificar los puntos en los que no hay ni pies ni cabeza a esto. Se presentarán todas las evidencias necesarias y desde ahí primero hay que ver el informe de la Comisión de Fiscalización, si acaso pasa siquiera al Pleno, que es una primera etapa formal del proceso. Luego de eso hay que recordar algunos elementos. Primero, los números de la Asamblea, primero fueron de 104, para firmar ese informe burdo de la comisión ad hoc hecha a dedo para el Gran Padrino. Después de 2 semanas, ya la solicitud de juicio, cuando ya tuvieron que estar donde las papas queman, ¿no? Donde ya no era firmo cualquier cosa para hacer show, sino estoy redactando una acusación formal contra el presidente, ya solo firmaron 59. Ese número es importante. De 104 en 2 semanas, cuando ya era serio, se les cayó a 59. Y eso para meter 3 causales. Ahora les quedó solo una causal que jurídicamente es la más floja. Entonces, veamos el nivel de responsabilidad al que quieren asumir los asambleístas y ver si lanzan su firma a la historia, 92, que son los necesarios, con algo que no tiene ni pies ni cabeza. Punto 1. Punto 2, esperamos que a lo largo de este mes se vaya entendiendo mejor el proceso, porque entendemos incluso hay asambleístas que quizás no han tenido el tiempo de entender todos los elementos alrededor de esto. Y finalmente, no me gusta que esto se use como una amenaza, pero es importante mencionarlo, y sobre todo porque la propia solicitud
buscó limitar el ejercicio de la muerte cruzada, cosa que era completamente inconstitucional e ilegal, y la Corte Constitucional, al menos en eso, sí ha ido por el camino de lo que dice la Constitución y no una interpretación, y ha dicho que ellos no tienen nada que opinar respecto a la muerte cruzada, incluso en algunos de los votos salvados del juez de Herrerí y de la jueza Núñez, está clarito que la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea Nacional en virtud del artículo 148 es una potestad del presidente de la República, en la cual, vía decreto ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Corte en las causales 2 y 3, como usted bien mencionó, se puede ejecutar con la sola firma del presidente. Y desde ahí, en el plan de gobierno, algunas, por mencionar algunas, ¿no? Primero, reforma laboral, esencial para la generación de empleo y la creación de oportunidades en el COR, negada en la Asamblea. Ley de inversiones, importantísima para la atracción de inversión internacional, que también es generadora de empleo, que también es creadora de industria y de agroindustria, negada por la Asamblea Nacional. Hoy estamos en un entrampamiento brutal de la Ley de Educación Superior que el presidente presentó hace varios meses a la Asamblea Nacional, negada, también parte del plan de gobierno. Y así podemos seguir con por lo menos 6 o 7 proyectos de ley que han sido presentados como parte del plan de gobierno y el plan de desarrollo del Estado, que han sido negados una y otra y otra y otra vez por la Asamblea Nacional, que es una de las posibles causales que, si el presidente considera pertinentes, se tendrán que analizar. Le pregunto al abogado y en pocas palabras, Mario, dígame una cosa, ¿se puede presentar el decreto de muerte cruzada después de conocer los resultados de la decisión del Congreso sobre si se censura al presidente o no? A ver, se puede presentar el decreto en cualquier momento hasta antes que se configure la posible, y en mi opinión completamente inadecuada, si acaso llegamos a ese escenario, destitución del presidente en virtud del juicio político. Antes de que eso se confirme, se puede firmar en cualquier momento, pues no hay una limitación en la Constitución ni en la ley, y así lo ha dicho la Corte Constitucional. Muy importante. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Así es, gracias, mi querido Julio. Y pues muy contentos de poder dialogar con el doctor Mario Kubi, quien es un académico, un jurista de primer nivel, además joven, y que nos está dando como viceministro de Gobernabilidad, obviamente, sus puntos y argumentos respecto a este tema que tiene a todo el Ecuador pendiente. Ahora, yo le pregunto algo, doctor, para poner en el papel del abogado del diablo. Eso nos toca a los medios de comunicación independientes y pluralistas, como es el caso del sistema de emisoras Atalaya. Durante mucho tiempo se ha dicho que la Corte Constitucional es una corte de lujo, que la Corte Constitucional es una reserva moral y una reserva también en lo que tiene que ver a calidad, por la diferencia con la justicia ordinaria del país. Y en general, con todo lo que tiene que ver con la parte legal, pues pública del Ecuador. Se dijo que no iba a pasar el juicio político en la Corte Constitucional porque la academia, que era una mamarrachada, que era una payasada, que no había ninguna oportunidad que pase, que eso no aguantaba el más mínimo análisis. Y sin embargo, mire dónde estamos. Entonces, yo se lo analizo no siendo abogado. Ninguno de los tres que estamos preguntando somos abogados. Entonces, digo, ahora la Corte Constitucional es mala y antes no. Pongámoslo de esa manera. ¿O es que la Corte Constitucional cometió errores que no está de acuerdo el gobierno nacional y la bancada gobernista? Sí, Andrés, mira, dos cosas. En primera instancia, como parte de un Estado y desde la perspectiva de democracia, hay que respetar a las instituciones, ¿verdad? Pero así como se respeta la institución de la Asamblea Nacional, no necesariamente la opinión de los asambleístas de turno, debo decirte que sí, yo estoy tristemente sorprendido por el fallo y realmente te lo digo más como abogado, no por el fallo en contra del presidente Lazo, que sin duda como parte del gobierno
nos parece negativo, pero como abogado, vale la pena y conversa con distintos abogados esa sentencia, el establecer un vínculo mínimo causal bajo la figura de peculado en virtud de dos pruebas, que la una es un audio de la posta que ni siquiera ha sido peritado, ni siquiera ha sido verificado, puede haber sido inventado de copy-paste, no digo que lo sea, pero no ha sido peritado por la Corte. Y lo segundo es una carta que se manda como atención ciudadana al presidente de la República. Si esa es también está el informe, establece, del señor Verde Soto, aunque no sí, es pero no está, Andrés, directamente el no tema. no está en la consideración de la Corte, entonces no es Claro, válido. pero es uno de los temas que se analizó, ¿no? Andrés, pero no es válido. Jurídicamente hablando, en la sentencia se establecen cuáles son los hechos analizados, los hechos recabados y las pruebas consideradas. Eso es lo que hay que analizar desde la parte jurídica. Lo que está ahí son dos únicas pruebas dentro del dictamen de la Corte, no lo digo yo, lo dice la sentencia de la propia Corte, y en virtud de eso lo deja pasar. Te repito, mi preocupación principal acá, y lo digo como ciudadano ecuatoriano, es que ese fallo acaba de provocar un desbalance de poderes entre Asamblea y Ejecutivo, porque cualquier presidente que venga, sea el presidente Lazo reelecto, cualquier otro posterior, va a tener siempre la espada de Damocles de que 46 asambleístas se inventan una historia y sacan un audio, y en virtud de eso ya tienes un juicio político que consiguiendo votos saca del presidente. Y es grave porque entonces perdemos esa marca legal que se supone se crea para evitar justamente ese ejercicio politiquero. Y es triste, insisto, porque, y me voy a permitir leerlo textual para que puedan entenderlo no desde una perspectiva de abogado, sino de la lectura del análisis de la Corte. El último párrafo donde decide que este tercer cargo sí debería pasar, establece los siguientes elementos. El párrafo, por cierto, 97, si quieren revisarlo luego. Ok, párrafo 97. De la sentencia de la Corte, ¿no? De la sentencia de la digamos. Corte. Correcto, sí. Correcto. Respecto del tercer cargo, ¿verdad? Que es, permíteme llegar acá. También luce en general, si quieres desde el 92, que hace más coherencia, no solo el final, mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas en lo que respecta específicamente a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados, a diferencia de lo que ocurre con los anteriores cargos analizados. En este no se encuentran hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados, que convierten a la acusación en arbitraria o irrazonable. Esto se aprecia en virtud de los siguientes dos elementos. Primero, el audio difundido por la posta relativo a una conversación supuestamente donde interviene el comprometedoramente Danilo Carrera. No hay referencia al presidente. 92.2. La inferencia de que el presidente Lazo Mendoza fue informado de los supuestos actos delictivos en base a audios difundidos en medios digitales donde nunca aparece el presidente Lazo, el oficio de Johnny Estupiñán dirigido a la asambleísta Mireya Pazmiño con copia al presidente y la carta que ingresa al despacho de la presidencia. Es decir, por enviar dos cartas que llegan a un despacho que tampoco dicen nada específico, si no me quiero reunir con usted, señor presidente, y por un audio digital se logra una inferencia fáctica mínimamente verosímil que no hace irrazonable. Estamos entendiendo el nivel de conjeturas y conexión que la propia Corte hace en virtud de solo dos cosas. Que una persona le manda una carta pidiendo una reunión por presuntas irregularidades de un presidente, una de las millones que le escriben, y otra un audio que no ha sido ni peritado ni verificado como prueba lícita y que además nunca menciona ni nunca interviene el propio presidente. Entendamos lo que eso significa y para mí es innegable que lastimosamente la Corte ha cedido a presión social y política y que en este punto específico, porque los otros dos cargos nos tumba, se ha extendido en lo ligero de decir que pase nomás del proceso y básicamente lo que ha provocado con aquello es que volvamos a lo que pasó en el siglo XX y una mayoría o no en el Congreso tenga capacidad, haya fundamentos jurídicos o no, para pensar en una institución presidencial. El tema es que en democracia, Mario, gana la mayoría.
Entonces, aquí hay incluso una mayoría calificada, es decir, no 5 de 9, sino 6 de 9. Entonces, esa es la gran verdad de una democracia, por eso son cuerpos No, Andrés, colegiados. Entonces, ojo, dos puntos importantes de ahí. no, Primero, pero perdóname no, un el segundito, proceso judicial no es democracia. solamente déjame El proceso decirte judicial debe que ganar el derecho a la verdad. el Una gobierno asamblea. puede, en este caso ustedes, pueden hacer un análisis que es muy bueno desde lo jurídico. Yo, sinceramente, creo que tienen mucha razón, pero repito, esto es con mayorías y minorías. De lo contrario, no estaríamos en democracia, pues, Mario. Sin duda, Andrés, pero ahí, ojo con un temita. La democracia no puede estar con mayoría, sobre todo, porque si no, por mayoría, mañana podríamos decidir todos que deberíamos de asesinar un grupo humano específico, ¿no? No Bueno, ¿y funciona así. cómo gana la Los presidencia de derechos la humanos. República? Con mayoría. La presidencia es un ejercicio de la democracia. En derecho y en justicia, una corte debe fallar en virtud del derecho, no es un ente político. Sin embargo, ya es una discusión más bien académica y este momento, como lo he dicho, a pesar de no estar de acuerdo, la decisión de la Corte está tomada, ya está en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y es ahí donde corresponde y haremos la defensa tanto jurídica como con todas las herramientas y armas políticas que la ley permite en defensa del presidente. Pero es inevitable no dejar esto y acuérdense de mí, acuérdense de aquí en 4 u 8 años en un próximo gobierno cómo tendremos otra vez este mal juego de asambleístas que con 46 firmas pueden ya arrancar en virtud de una corte que a mi parecer, ya a título personal como abogado, se olvidó del derecho y prefirió lavarse las manos por la parte social y política. Son las 8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana con 12 minutos. Estamos dialogando con el doctor Mario Cubi, excelente jurisconsulto y viceministro de Gobernabilidad, que es parte del Ministerio de Gobierno, con quien o mejor dicho, quien ha tenido la amabilidad de atendernos desde su despacho. Don Alcides Montilla, en Punto de Vista. Gracias. Abogado Cubi, permítame cambiar un poco el panorama de la entrevista, porque mire, en los últimos días han ocurrido dos hechos bien especiales. El primero, un juez destituye a dos ministros de Estado, los acusa de no cumplir con sus funciones. Yo pensaba que solamente el presidente de la República o la Asamblea, mediante juicio político, podían destituir a dos ministros de Estado. Punto uno. Y el segundo, lo que ha ocurrido en las últimas horas, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que cada vez que lo veo me hace recordar las películas de Cantinflas, disculpe con todo respeto, ¿no? Ha presentado una acción de protección contra el presidente Lazo, aduciendo o exigiendo la asignación del presupuesto para las funciones judiciales. Y aquí viene la pregunta. Yo no soy abogado, pero tengo sentido común como periodista. ¿Cómo es eso de que un juez como el señor presidente del Consejo de la Judicatura presenta una acción de protección a favor de la institución que preside? ¿Cómo es eso, abogado? A ver, Alcides, sí, realmente, y aprovecho tu pregunta que es importantísima, para hacer un llamado a la responsabilidad del sector justicia. Sé que es difícil con lo último que mencionas y ya voy para allá, pero se han prostituido, y lo digo con todas las letras, las acciones constitucionales o garantías jurisdiccionales de una manera terrible, al punto de estar usando temas como medidas cautelares para revisar decisiones judiciales en materia penal. Hemos visto cómo liberan a delincuentes sentenciados sin que cumplan su sentencia, con excusas y estirando extremadamente temas como habeas corpus, sin hablar de medidas cautelares y peor con acciones de protección, que los ejemplos son tantos que sería infructuoso mencionarlos a todos, pero sí decir que es hora de tomar acciones concretas. Estamos trabajando de cerca ya con el sector fiscalía, con judicatura en mesas de trabajo, y pronto nos tocará lastimosamente trabajar igual con la Corte Constitucional, que ha decidido dar paso a este juicio político, en el sentido que ya basta respecto de permitir de manera tan abierta que los jueces, cuando se ponen el sombrerito de juez constitucional en una medida
de materia constitucional, valga la redundancia, se olvidan pues de las normas más básicas del derecho. Ojo, hay una triste sentencia de la Corte Constitucional de la anterior, no esta conformación, que blindó a los jueces porque dijo que el juez cuando está ejerciendo la capacidad de juez constitucional no puede cometer prevaricato. Y entonces eso es una carta abierta para que hagan lo que les dé la gana, sea por el motivo que sea. Estamos viendo barbaridades como en esta misma semana, después de un trabajo impresionante de la Policía Nacional y los departamentos de inteligencia, se capturó a una de los cabecillas de los lobos. Como si fuera chiste para el país y para las vías de los policías que corren en estos operativos, al día siguiente un juez decidió liberar a otro de los cabecillas de los lobos sin que cumpla su sentencia. Y en lugar de ver un ejemplo claro que a las primeras horas pareció que así era, y de hecho entiendo que el Pleno del Consejo de la Judicatura se reunió y suspendió a 3 de los jueces y entran a investigación en estos procesos. Al día siguiente, como usted bien menciona, el presidente de la Judicatura presenta una acción también de carácter constitucional bajo la, digamos que ha tratado de decorar, si se quiere, o ajustar un poco para que no sea el Consejo de la Judicatura, sino él como individuo el que la presenta, ¿verdad? Pero estamos claros cuál es la intención más bien política. Y ojo, aquí lo voy a decir con mucho respeto y claridad. Yo entiendo y respeto, porque también he sido abogado, también litigo y también entiendo que hay necesidades por cumplir desde el gobierno. De hecho, estamos sentados, y eso es lo que más me llama la atención. Ayer estábamos sentados en el Consejo de la Judicatura con representantes del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno, y Secretaría Jurídica de Presidencia, justamente en la mesa de presupuesto, para identificar qué necesidades puede tener la función judicial y la fiscalía para cumplir con sus procesos, para hacer los procesos también de evaluación que están atrasados. ¿Por qué no evalúan y castigan a fiscales y jueces que no están cumpliendo bien con su trabajo o peor? ¿Por qué no están cumpliendo con estos elementos? Y desde ahí entonces, un llamado a la responsabilidad, porque entendemos que hay dos factores. Primero, una subejecución de presupuesto en materia de inversión que la Judicatura no utilizó el año pasado y que el gobierno lo puso a su disposición. Y segundo, que si estamos sentados en unas mesas para identificar si tienen más necesidades, que de hecho hoy hay otra en materia operativa, no anden en esto de lanzar una acción de protección abierta, porque lastimosamente se ve como un juego político y me parece que alimenta ese mal uso de las acciones de protección. Insisto, no quiero atacar de fondo posibles pedidos que pueden ser hasta legítimos, que podemos evaluar, que estamos sentados evaluando, porque existe la necesidad de contratación en algunos lugares de más jueces, de más secretarios, de poder aportar con fondos para el concurso de fiscales. Pero eso no justifica, pues si estamos conversando y resolviendo esos problemas, que se lance un tema mediático como este. Julio, por favor, usted continúe. Gracias. Abogado Cubi, dígame una cosa. En este mismo tema, si el Consejo de la Judicatura actúa de esta forma, pidiendo puchica, a los jueces constitucionales acciones, ¿qué podemos esperar de los delincuentes? Pues los delincuentes van a seguir con esta cantaleta de que todo el mundo tiene derechos constitucionales, que todo el mundo pide habeas corpus, que todo el mundo tiene acción de protección. ¿Hasta cuándo esta situación? Esto depende de quién fundamentalmente, de una decisión de la Corte Constitucional para eliminar esa anterior decisión de blindar a los jueces, o de una nueva ley. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para acabar con esto? Porque yo también me siento indignado viendo cómo delincuentes de la peor ralea y de la peor calaña salen tranquilamente con acciones de protección. Imagínense lo que sentimos nosotros, que estamos amenazados casi a diario y teniendo a nuestros policías asesinados en operativos para que luego un par de majaderos los saquen a las calles. Esa es la realidad, Julio. Dos cosas. Primero, efectivamente es necesario ya que la Corte Constitucional, que lo puede hacer de oficio si le interesa también el bien del país. Cualquiera de las causas que han sido utilizadas como garantías jurisdiccionales, la Corte las puede tomar y emitir un fallo en el que primero elimine esta barbaridad de básicamente permitir que los jueces constitucionales, no importa qué hagan, no sean responsables por esos elementos desde la parte penal.
Y segundo, aunque para mí la ley de garantías jurisdiccionales y sus reglamentos son claros, parece que hace falta aún más claridad que la Corte puede establecer en ese fallo los límites estrictos de la aplicación de estas garantías y dónde no se puede usar. Por ejemplo, para reformar, modular o ajustar el cumplimiento de una sentencia que ha sido declarada formalmente y está ya ejecutoriada en materia penal. Por dar un ejemplo sencillo, pero quizás el más grave. Por otra parte, también existen elementos ya no en lo meramente constitucional, pero también en materia de procesalismo, que la Corte Nacional de Justicia, vía resolución de cumplimiento obligatorio, puede emitir para ayudar a resolver. De hecho, en eso sí hemos trabajado, debo reconocer, con la Corte Nacional, estamos en las mesas de trabajo que la próxima semana terminan, hemos levantado alguna información muy importante que va a ser ejecutada, al menos desde los compromisos que existen. Esperemos la próxima semana hacer estos elementos ya públicos para que desde la ciudadanía también se ayude y desde los medios como ustedes nos ayuden a generar una presión ciudadana para que esas acciones urgentes, para que los delincuentes se queden en la cárcel y aquellos que están en proceso de investigación tengan las herramientas, la Fiscalía y la Policía para investigar con mayor profundidad, se cumplan y dejemos de tener a tanto policía que captura delincuentes y delincuentes que como por una puerta giratoria de responsabilidad del sector justicia en la separación de poderes siga sucediendo. Pero ustedes le pueden pedir eso a la Corte Constitucional como ejecutivo o no lo pueden hacer, porque a lo mejor el pretexto de la Corte Constitucional es nadie me lo ha pedido, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, lastimosamente pedirlo no nos corresponde, es un trabajo de la propia Corte el evaluar el uso de las garantías constitucionales. Ellos como máximo intérprete de la Constitución y máxima Corte en materia constitucional deben tomar, ellos escogen las sentencias y desde ahí poder emitir fallos de aplicación general. Más allá de esta presión, como el decirlo ahora desde la parte ejecutiva, podría incluso ser visto como una intromisión en la función justicia. Pero usted ha dicho, mi querido Mario, de que ustedes son los directamente afectados, que se juegan la vida en esto para que estos jueces lo saquen en libertad a los delincuentes. Eso es un muy buen argumento como para planteárselo a la Corte Constitucional. Es válido, Julio, lo voy a discutir con el equipo jurídico de presidencia también, pero en primera instancia, y este es un llamado a responsabilidad de lo más fuerte que podemos hacer, y a ustedes desde los medios de la ciudadanía, por favor, la Corte tiene en sus manos, puede el día de hoy coger cualquiera de estas causas y en virtud de eso ponerle límites a los jueces que sin escrúpulos le están abusando de las garantías jurisdiccionales, que ojo, son positivas, no quiero que la gente se confunda, las garantías son positivas y son necesarias para muchas violaciones serias, pero no para los que están siendo utilizadas y jamás para reemplazar a la justicia penal. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe, por favor. Sí, para agradecerle a Mario, no queremos quitarle más tiempo, más bien muy gentil por darnos estos minutos y pedirte, Mario, que cuando puedas y estés acá en la ciudad de Guayaquil, sabes que estos temas continúan y, por ejemplo, en el caso del juicio político, recién empieza la sustanciación en la comisión de fiscalización. El plazo dicen que sería de 45 días hasta una resolución de la comisión y luego o un informe de la comisión. Y luego también tenemos lo que acabamos de hablar de la parte de la justicia, del Consejo de la Judicatura, el asunto de la tenencia de armas, que es una muy positiva medida por parte del gobierno nacional, hay que decirlo así de frente, sin ambajes, es una muy buena medida y esperemos que dé también muy positivos efectos. Así es que, Mario, el tiempo se nos viene encima, pero sobre todo no te queremos quitar más, que sabemos que tienes compromisos que atender. Muchísimas gracias. Andrés, Julio, Alcides, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a las órdenes y cuando esté por Guayaquil los molesto. Un excelente resto de día. Igual, excelente resto de día y buena Semana Santa.